Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. En este video vamos a desarrollar la metodología utilizada para garantizar el balanceo en un sistema que está girando. Para eso vamos a considerar que el sistema ya se encuentra en estado estable, es decir, que no tiene aceleraciones angulares. Su velocidad angular es constante. En este sentido, un sistema desbalanceado tiene la siguiente forma. Lo que se busca entonces es realizar el balanceo. Para esto se va a agregar una masa que permita que la sumatoria de fuerzas inerciales sean iguales a cero. Observen que en el sistema desbalanceado tenemos dos centros de gravedad y cada uno tiene una aceleración normal distinta, es decir, que la sumatoria de fuerzas entre ellas no va a ser cero. Esto nos permite pensar que se trata de un sistema no balanceado. Entonces, lo que se busca es llegar a un sistema como este. Como les decía, lo que se busca es agregar al sistema ya existente una masa de tal forma que la sumatoria de las fuerzas sean compensadas y por ende el sistema que está girando quede balanceado, sus fuerzas inerciales sean balanceadas. Pues bien, vamos a empezar con la metodología. Y para empezar debemos acotar la segunda ley de Newton. Entonces esta ecuación nos dice que la sumatoria de fuerzas menos la masa por la aceleración es igual a cero. De esta ecuación, la sumatoria de fuerzas se refiere a las fuerzas externas que están actuando en el sistema. Y para nuestro caso, pues vemos que no hay fuerzas externas. Podemos decir que esta sumatoria de fuerzas es igual a cero. Por ende, nos quedaría que la ecuación sería menos la masa por la aceleración igual a cero. Recuerden que empezamos el video diciendo que la metodología aplica para sistemas que ya se encuentran en estado estable. Esto quiere decir que la aceleración angular es cero. Y si la aceleración angular es cero, la aceleración tangencial es cero. Por ende, las únicas aceleraciones presentes son las normales. Entonces, esta ecuación nos quedaría menos la masa por la aceleración normal igual a cero. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, con base en el sistema que queremos balanceado, hacer una sumatoria de fuerzas inerciales que tienen que ver con la masa y con la aceleración normal. Sumatoria de fuerzas inerciales del sistema. Para esta sumatoria de fuerzas tenemos este diagrama de cuerpo libre, donde podríamos decir que menos la masa
de A por la, vamos a poner esta A en mayúscula, por la aceleración normal de A más la masa de B por la aceleración normal de B más la masa del cuerpo que vamos a agregar C por la aceleración normal en C es igual a 0. Ahora tenemos entendido que la aceleración normal es igual a la velocidad angular, que la vamos a llamar omega, al cuadrado por r. Y en ese sentido podemos reemplazar esto en nuestra ecuación y decir que menos la masa de A por la aceleración normal en A, que sería la velocidad angular en A al cuadrado, por r, que es la distancia desde el punto de rotación, desde el centro de rotación hasta el centro de gravedad de A. Entonces sería velocidad angular de A por la distancia r de A, ya como lo decíamos, esto de forma vectorial, RA, el vector RA corresponde a la distancia desde el centro de rotación al centro de gravedad del elemento, más la masa de B, por omega de B acá en A no lo puse, pero vamos a ponerlo omega de A, aunque no es necesario, ya vamos a mirar por qué. Omega de B al cuadrado por la distancia desde el centro de rotación hasta el centro de gravedad de B, que lo vamos a llamar R, desde R de B, y esto de forma vectorial, más la masa de C, que es nuestra masa a agregar, la que me va a permitir el balanceo, por omega al cuadrado de C por el radio, o por la distancia que la llamamos R, de C, pero de forma vectorial. Todo esto igual a 0. De esta ecuación observen que la velocidad angular de A, de B y de C son iguales porque todas están o hacen referencia al mismo cuerpo. Es decir, que de esta ecuación podríamos despejar la velocidad angular y anularla porque la ecuación está igualada a 0. Bien, entonces, como decíamos,
la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B y es igual a la velocidad angular de C. Teniendo esto, entonces podemos decir que la ecuación queda reducida a menos la masa de A por la distancia del centro de rotación hasta el centro de gravedad de A de forma vectorial menos la masa de B por la distancia RB de forma vectorial menos la masa de C por la distancia RC de forma vectorial y esto igual a 0. Recuerden que el objetivo es poder encontrar las características geométricas de esa masa C que vamos a agregar para balancear todo el sistema. Esta ecuación está de forma vectorial, vamos a llevarla en componentes. Entonces en X esta ecuación nos quedaría que menos la masa de A por la distancia de A, pero ahora en X, menos la masa de B por la distancia de B, pero en X, menos la masa de C por la distancia de C, pero ahora en X, es igual a 0. Y como el objetivo es poder encontrar las condiciones geométricas de C, entonces vamos a decir que MC por la distancia de C en X es igual, pasé esto al lado derecho, al otro lado del igual, y esto me quedaría que es igual a menos la masa de A por la distancia de A en X menos la masa de B por la distancia de B en X. Ahora vamos a hacer lo mismo para la componente en Y. Cabe aclarar que estamos considerando las X como la horizontal y la Y como la vertical. Entonces tenemos que menos, voy a despejar de una vez MC, entonces voy a decir que MC por la distancia de C, pero ahora en Y, va a ser igual a menos la masa de A por la distancia de A, pero ahora en Y, menos la masa de B por la distancia de B, pero ahora en Y, y de esta manera nos quedaría la ecuación en la componente Y. Así entonces podemos decir que el ángulo θc, que es el cual nos va a indicar la dirección en la cual debe ir puesta la masa C, que nos va a balancear todo el sistema, es, o podría salir de la relación de tangente.
Es decir que tangente de teta c es igual a la componente en y sobre la componente en x. En este caso tendríamos que sería igual a m c por la distancia rc en y sobre la masa en c por la distancia en c pero en x. Son dos términos que ya conocemos porque la masa en A es conocida, la distancia del centro de rotación al centro de gravedad en A igualmente es conocida, y lo mismo pasa con B, la masa en B es conocida y el centro o la distancia desde el centro de rotación al centro de gravedad de B es conocido. Es decir que estos términos mc rcy y mc rcx son términos conocidos que resultan de operar esta diferencia, esta suma. Bien, de acá podemos decir que teta c es igual a tangente a la menos 1 de mc por rc en y dividido en mc por rc, pero esta vez en x. Bien, de esta forma tenemos la dirección en la cual debe ir la masa de balanceo. Bien, por otro lado podemos decir que la distancia rc, esa distancia a la cual está ubicada la masa rc, es igual a la raíz de rcx todo al cuadrado más rcy al cuadrado. Bien, calcularíamos la normal, la magnitud de esa distancia rc pues sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes. Bien, si agregamos a ambos lados de la igualdad la masa, tendríamos entonces que la masa de C por RC es igual a la masa de C por la raíz de RC en X al cuadrado más RC de Y al cuadrado. Bien, ahora podríamos decir, y no alteraríamos la ecuación, que la masa de C por RC es igual a la raíz SQRT de la masa de C al cuadrado
factor de RC en X al cuadrado más RC en Y al cuadrado, y no alteraríamos la ecuación porque estamos elevando la masa al cuadrado. Si yo le saco la raíz cuadrada, pues me quedaría igual a lo que está arriba. De esta ecuación podemos multiplicar cada término por mc al cuadrado. De esta ecuación conocemos mc rx y mc ry, que resultan de el análisis de fuerzas por componentes en X y en Y. Son valores conocidos, es decir, que al final la raíz de estos componentes me van a dar un número, una constante, y yo podría decir que mc por rc es igual a una constante. De esta constante tendría que valerme para poder encontrar o la masa o el radio o la distancia entre el punto de giro y el centro de gravedad de C. Vamos a despejar la masa de C. Entonces la masa de C va a ser igual a esa constante que resulta de operar la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes sobre el radio de C. Y con esto tendríamos la forma para encontrar la masa de C. Ahora, si observan, es necesario suponer una distancia. Esta distancia RC va a valer siempre y cuando sea un parámetro de diseño, es decir, que yo como diseñador soy consciente del espacio disponible que tiene el elemento que está girando para que tal vez no interfiera en su movimiento con otros componentes que tenga en su contexto. Es decir, que RC va a ser un parámetro de diseño. Yo decido a qué distancia debería ir la masa de balanceo para que todo lo que está en su alrededor no interfiera. Observen que también podría suponer la masa, pero en este caso, al suponer la masa, el radio o la distancia RC sería una variable, y es probable que si agregamos una masa, el radio nos dé muy grande, y al darnos muy grande pueda interferir con lo que está alrededor del giro. ¿Listo? Con esto terminamos la metodología para realizar el balanceo. Espero les sea de aquí en adelante de mucha utilidad, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.